La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Altagracia Suriel. Ella es directora general del programa Progresando con Solidaridad, que es uno de los programas sociales más importantes del gobierno dominicano. Es la unión del programa Progresando con el programa Solidaridad. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerla y en el gracias programa. por la invitación en nombre de la vicepresidenta Margarita Cedeño. Pues nosotros queremos compartir con ustedes. Buenos días, buen día. bienvenida. Gracias. Saludos a la vicepresidenta. Quisiéramos algún día tenerla en el programa. Hoy estamos sincronizados. Yo no he tenido el placer de hacerle una entrevista nunca. Así es, yo Pues tampoco. háganle la invitación. Vamos a hacerle la invitación. Sí. Pues mire, Doña Altagracia, yo creo que primero para sintonizarnos con el público, ¿qué maneja Progresando con Solidaridad? Porque uno conocía antes el programa Progresando, el programa Solidaridad. ¿Qué implica? Porque sabemos que es un programa ya de una generación más adelantada que la simple Bono Gas, Bono Luz, etc. ¿Qué consiste el programa? podemos decir que es el principal programa de protección social del gobierno. ¿Qué cubre Progresando y qué cubre Solidaridad, el programa Solidaridad? Progresando con Solidaridad es un mismo programa. Se fusionó al inicio del Exactamente. 2012 para conformar lo que es un programa de tercera generación, es decir, un programa de desarrollo con un programa de transferencias monetarias condicionadas, incorporando lo que es el acompañamiento sociofamiliar a las familias. Tenemos 875,000 hogares, familias en situación de pobreza y pobreza extrema, a los cuales nosotros los acompañamos para orientarlos, sensibilizarlos para cambios de comportamientos, actitudes y prácticas favorables a su progreso, a su desarrollo. La vicepresidenta siempre dice que las familias tienen que ser protagonistas de su propio destino, de su propio progreso. Y justamente lo que hace Progresando es empoderar a las familias para que, además de recibir esa ayuda del Estado, de las transferencias monetarias condicionadas, pues puedan por sí mismas, a través de la capacitación, del emprendimiento, de la inclusión financiera, superar la pobreza. Y ese es Así que hay el familias enfoque. que eventualmente se han dado caso que ya salen del apoyo, de los subsidios y ya por sí mismas. Se trabaja un enfoque multidimensional. Ustedes saben que la pobreza no es solo ingreso. La pobreza conjuga una serie de factores que no se reduce solo al ingreso que se recibe. Hay hasta pobreza de espíritu. Así es decir, cómo se percibe una persona, pero también hay situaciones que pueden profundizar la pobreza, por ejemplo, los choques climáticos. Ahora pues nuestro país está justamente en esa vulnerabilidad con esta situación mundial de los cambios medioambientales y del choque climático. Entonces, cuando una familia, por ejemplo, pierde sus medios de vida, se convierte en más pobre. Y aunque una familia en un momento determinado pues pueda estar en una situación más holgada, pero viene un huracán, viene una crecida de un río, viene una situación atmosférica y cambia su vida. Entonces, por eso se trabaja ese enfoque multidimensional donde la pobreza pues se reduce, no se reduce solo al ingreso, sino a otros factores que condicionan la vida de las personas. Pero Progresando impulsa lo que es el progreso de las familias. Ese es un punto a destacar muy importante, doctora, porque en un momento cuando se comenzó a hablar de esos programas sociales, muchos analistas y críticos decían que está bien que se le dé una ayuda, pero que es más importante no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Así es. Entonces, este acompañamiento condicionado, si se cumplen algunas cosas, el acompañamiento sigue, no solamente de facilidades, es como el contrapeso o la pata que le faltaría para justamente que ese acompañamiento sea más que superficial, sino que sea algo trascendente en la vida de las personas. Sí, es el enfoque de Confucio, de enseñar a pescar y no solo dar el pescado. Así es. Y justamente eso es lo que hace Progresando. Por ejemplo, nosotros hemos capacitado más de 600,000 personas en carreras de ciclo corto. ¿Cómo cuáles carreras? Por ejemplo, mecánica, electricidad, artesanía. Creamos una línea de artesanía donde las mujeres que hemos capacitado, sobre todo mujeres... ¿Son ustedes o Bienfotet? Vía Infotet y también con aliados, porque por ejemplo la artesanía lo hacemos con Senadarte y ahí hemos creado ya una línea donde 1,500 mujeres venden sus artesanías en las tiendas que hemos desarrollado justamente para favorecer lo que es la comercialización. Pero también se trabaja en lo que es la agricultura familiar, se capacita a las familias que tienen predios, que tienen tareas de tierra, en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Y hemos creado una innovación que se llama las casas sombras.
Eso consiste en producción controlada, adaptada también al cambio climático, donde se crea un huerto grande de unos 1000 y pico de metros. Se crea también un proyecto de piscicultura donde crían peces y de lombricultura para abonar la tierra. El mismo huerto que se crea, ellos lo abonan con ese enfoque de la lombricultura. Y esto ha permitido, según la evaluación de impacto de Berkeley, que es lo que queremos compartir con ustedes, generar... Evaluación de impacto del programa Progresando con Solidaridad. Okay. Esa es la noticia que nosotros queremos compartir con ustedes en este día. Nosotros tenemos un enfoque basado en evidencias, es decir, es un programa que está siendo evaluado continuamente, tanto por el Programa de Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y nosotros pues, por, diríamos, instrucción e insistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño, decidimos someternos a la evaluación de impacto de Berkeley. Es decir, que eso descarta toda conjetura de que este es un programa político, que es para beneficiar a los miembros del partido, etcétera, etcétera. Este es un programa de desarrollo y maneja el concepto de la transparencia, es decir, entra al programa quien califica. Y una de las fortalezas que establece Berkeley es justamente que se entregan servicios limpios, transparentes, y que hay, diríamos, casi inexistencia de abuso de la tarjeta. En empleabilidad les comentaba anteriormente que uno de los impactos que encuentra esta evaluación, que encuestó casi a 20,000 familias entre beneficiarios y no beneficiarios, es que fortalece la empleabilidad, sobre todo de las mujeres, en un 4%. Es decir, las mujeres que están Progresando con Solidaridad, que pertenecen a esos hogares, tienen un empleo más fácil que otra que no está. Eso gracias a esas capacitaciones que les mencioné, que se establecen y se ofrecen en los centros de capacitación y producción Progresando, que tenemos 44 ya a nivel nacional, y en los centros tecnológicos comunitarios, que también tienen carreras adaptadas a las tecnologías de la información, a la cuarta revolución industrial, y que se enfocan sobre todo en mujeres. Otro de los temas que... Los hombres no. Los hombres también, pero sobre todo los hombres jóvenes. Los hombres pues tienen más probabilidad de ingresar al mercado laboral y por eso hemos elegido las mujeres, que son las relegadas históricamente de la posibilidad del empleo. Casa, en muchos casos. Exactamente, entonces tiene más tiempo para capacitarse, pero también ha estado marginada del mercado laboral y eso es una realidad mundial. Entonces hemos apostado por la mujer justamente para fortalecer su posibilidad de incorporarse al mercado laboral, pero también de poner un negocio propio. Ahí tenemos en alianza con la banca y con los aliados del gobierno, pues la estrategia de los microcréditos, donde hemos otorgado microcrédito a 65,000 ya personas que tienen negocios, sobre todo asociados a comida, a electricidad, a salones de belleza. Doctora, ¿qué periodo se evalúa? Sí, miren. En estos resultados que usted nos trae en el día de hoy. Se duró ¿Y cómo costaría? Porque que unos profesores de la Universidad de Berkeley vengan a República Dominicana, esa famosa universidad. Yo imagino, bueno, yo veo un patrocinio de muchísimas entidades. Eso es costoso. Bueno, lo costeó, ¿quiénes fueron lo costeó el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una alianza por la necesidad de nosotros presentar evidencia en la política social. Ese enfoque basado en evidencia te dice lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que se demostró en esta evaluación es que Progresando con Solidaridad es un programa que funciona. Es decir, que genera capacidades en las personas, que lo que hace también es producir capital humano, por ejemplo, en salud y en educación. En educación se genera un impacto de más de un 11% en asistencia escolar, que es una de las corresponsabilidades del programa. Nosotros, por ejemplo... pierden algunos de los bonos, ¿no? Si no inscribe su hijo a la escuela o si no asiste, se le suspende la transferencia monetaria hasta que asista. El periodo que fue evaluado, ¿de qué tiempo estamos hablando? Duramos 3 años con la evaluación. Empezamos en el 2016, en el 2015 con toda la preparación, empezaron las familias a recibir la intervención y duramos 3 años con intervención. Esta fue una evaluación experimental, es decir, que se logró, diríamos, consolidar una muestra representativa de lo que es Progresando. Se estableció entonces un grupo control y un grupo sujeto a las intervenciones.
Ese grupo sujeto a las intervenciones son los que reciben transferencias monetarias condicionadas, acompañamiento sociofamiliar y que están vinculados a las intervenciones del Estado en cuanto a servicios. Y ahí entonces se duró ese tiempo y al año y medio nos entregaron la línea media, que nos dio a nosotros aviso de cuáles pues intervenciones estaban siendo más impactantes. Y ahora entonces el mes pasado recibimos la línea final y la presentamos públicamente. Doctora, ¿de cuántos recursos estamos hablando? La ¿Y cómo evaluación. saber de que si este análisis que se ha hecho, esta evaluación, realmente lo que se ha invertido versus el resultado que se ha obtenido? Esas evaluaciones a nivel mundial rondan el $500,000, porque implica pues una logística amplia de intervenciones. Esa es la evaluación, pero yo digo de la cantidad de recursos que se ha invertido en el programa. Ah, en el programa. Progresando sí. con Solidaridad. Bueno, en las transferencias monetarias condicionadas, en promedio por año hay unos 12,000 millones de pesos. Porque a cada familia se le entrega una transferencia monetaria condicionada, el incentivo a la asistencia escolar, el ILAI. En promedio una familia recibe $34, es decir, menos de 2,000 pesos. Cuando lo vemos a nivel personalizado de hogar, no es mucho. Nosotros estamos en la región como uno de los países que menos aporta a transferencias monetarias condicionadas y subsidios. Y estos programas han demostrado que tienen... Este programa no es exclusivo de República Dominicana. No es exclusivo. Estos programas existen a nivel mundial, existen casi en todos los países de América Latina, en África, en todos los países donde hay pobreza y situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que creando capital humano, es decir, fortaleciendo lo que es la educación y la salud en las familias, sobre todo de los niños de 0 a 5, de las embarazadas, de los estudiantes menores de edad, pues se genera lo que es capital humano y eso redunda en beneficio del crecimiento económico de un país. Y por eso entonces los organismos internacionales como el BID, como Banco Mundial y los gobiernos en el marco de la protección social apuestan por las transferencias monetarias condicionadas. Y sobre todo porque hay un enfoque de derecho en estos programas, es decir, si una persona se está muriendo de hambre y no tiene un empleo, por fallas del mercado en producir empleabilidad en las personas, pues hay un derecho a comer y por eso justamente en nuestro país se origina la transferencia monetaria condicionada Comer es Primero, como apoyo alimentario sobre todo para familias que no tienen empleo, que están en indigencia, pobreza extrema, envejeciente, y eso pues es un derecho que les ayuda pues a sobrevivir porque el que no come se muere. Entonces este enfoque de derecho nos asegura una protección por parte del Estado, pero el programa Progresando con Solidaridad no se queda ahí, sino que tiene otras intervenciones educativas para que las familias por sí mismas pues puedan gestionar sus procesos de desarrollo. Y a propósito de Comer es Primero, una de las evidencias que presenta la evaluación de impacto es un 8% de impacto, diríamos, en seguridad alimentaria. Es decir, las familias del programa piden menos comida, cogen fiao, entre paréntesis, como decimos en lo cotidiano, menos que otras familias que no están en el programa. Es decir, su seguridad alimentaria está más garantizada que si no estuvieran en el programa. Y eso pues se asocia también a un resultado muy importante que se encontró, es que las familias se deprimen menos, las de Progresando con Solidaridad, en un 0.7% de desviación estándar, porque también hay ese enfoque ético de reducir lo que es el sufrimiento de los pobres. Una persona que pasa hambre, pues, se deprime, pues vive para sobrevivir. Si hasta los ricos se deprimen. Exactamente, imagínense ustedes una persona que no tenga el sustento diario para dárselo a su familia. Entonces, una de las evidencias que se encuentra es que justamente este programa incide en reducción de depresión y se asocia también con un componente fuerte que trabajamos de reducción de violencia en la familia a través de un programa que se denomina Familias en Paz. Y ahí la evidencia de Berkeley lo que dice es que, sobre todo en las mujeres, hay menos insultos. Las mujeres del programa Progresando son menos insultadas, un 8%. En abuso físico, un 4% de impacto. Y en abuso sexual, un 6% de impacto. Es decir, son menos insultadas, son menos abusadas físicamente, son menos violadas
que otras mujeres que no están en el programa. Y también se encontró una son evidencia. menos vulnerables. Sí, son menos Doctora, vulnerables. vamos a hacer una breve pausa comercial porque hace tiempo que me están saludando. Volvemos en unos minutos con la doctora Altagracia Suriel, directora general de Progresando con Solidaridad. Estamos viendo el programa en su conjunto y muy especialmente este estudio realizado por especialistas de la Universidad de Berkeley en California. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña la doctora Altagracia Suriel. Ella es directora general del programa Progresando con Solidaridad, el programa fundamental de las políticas sociales del gobierno. Doctora, obviamente que esta evaluación que usted nos presenta en la mañana de hoy, donde habla de los beneficios, de lo beneficioso que ha sido para el país, la implementación de este programa Progresando con Solidaridad. Pero obviamente, como toda evaluación, además de las luces, tiene que tener quizás sombras, o vamos a decir que retos. O recomendaciones. ¿En qué entonces se debe enfocar el programa de aquí en adelante? ¿Cuáles son esos retos? Las recomendaciones, como diría Ramón, o las sombras que tiene. Así es. Nos hacen recomendación en seguir fortaleciendo ese enfoque de voluntariado, porque ampliándolo. Ampliándolo y fortaleciéndolo, para que la gente se siga motivando a hacer voluntariado. Porque lo de que demostró la evaluación es que los voluntarios generan mucho más impacto en las familias que los que son pagados. Hicimos un experimento con personal pagado, por ejemplo, asistentes sociales, estudiantes de la universidad o profesionales, a ver qué impacto generaban. Y resulta que los voluntarios de las comunidades y los que están en el día a día con las familias generaron más impacto, por ejemplo, en educación, en salud, en empleabilidad. En empleabilidad, por ejemplo, el brazo de enlaces familiares, que es, diríamos, la espina dorsal del programa, ese voluntariado que llega a 16,000 enlaces. Pues son gestionadores. Sí, serían como la palabra enlace, que vincula a la familia con el gobierno, con el programa. ¿Cómo? Las visitas periódicamente, pero también se establecen lo que son las escuelas de familia, donde se profundizan sobre todo lo que son los componentes del programa y otros contenidos asociados a vulnerabilidades, como mencionábamos anteriormente. El tema, por ejemplo, de los choques climáticos, el tema de la resiliencia de la familia frente a un huracán, a dónde acudir, cómo manejarse, cómo restituir los medios de vida. Todo ese tipo de información la comparten los enlaces con las familias. Y canalizarla, porque las demandas son infinitas. Así es. Entonces, canalizarla, las que correspondan al programa y que se le pueda dar respuesta a través del programa. Y vincularlas a instituciones. Uno de los temas que se ve es que en los enlaces, pues, este compromiso reduce lo que es la soledad, es decir, se fortalece en ellos la solidaridad. Entonces, en ese ámbito se nos recomienda que sigamos como creando espacios de participación donde ellos tengan más incidencia. Eso es uno de los temas. Otro de los temas que sale, que ustedes lo mencionaron anteriormente, es el tema de los hombres. Nos recomiendan hacer intervenciones también para profundizar lo que son los conocimientos de los hombres en el tema de salud, sobre todo de prevención de cáncer de próstata. Y fortalecer también lo que son esas alianzas que nosotros hemos establecido con entidades de gobierno y con ONG, que ha sido, diríamos, la fortaleza de Prosoli, poder granjearse más de 3,000 instituciones comunitarias de base que apoyan la intervención, y eso contribuye a lo que es la vigilancia, la transparencia en el programa. Fortalecer esas redes, seguirlas ampliando, como, diríamos, esencia de lo que es el éxito del programa. Esas son, diríamos, las recomendaciones que nos dan. También seguir actualizando lo que son las informaciones de la familia. Hay un tema que se encontró, y es que las familias, por su condición de pobreza y de vulnerabilidad, se mueven mucho, es decir, se mudan mucho, y eso a veces dificulta la ubicación de las familias. En ese sentido. ¿Y quién se ocupa de la parte de vigilar que los niños vayan a la escuela, que los vacunen, es decir, las condicionalidades? ¿Quién se ocupa de darle esa vigilancia a esa familia? Hay dos vertientes. El enlace entonces lleva la información de la familia, a la familia, lo que es la parte de orientación, para que las familias conozcan primero qué tienen que hacer, como compromiso y corresponsabilidad con el programa. Se maneja ese enfoque de que hay un compromiso y una corresponsabilidad. Las corresponsabilidades se establecen en salud y en educación,
Y consiste en que las familias, pues las mujeres que están embarazadas se chequeen y que las familias también chequeen y vacunen los niños de 0 a 5. Y en educación, que los inscriban y que asistan a la escuela los niños de 5 a 21. Esas son las corresponsabilidades, pero luego existen los compromisos. Está, por ejemplo, el compromiso de identificar a los niños, es decir, de declararlos. Y ahí encontramos un impacto en la evaluación de Berkeley de un 3%. Es decir, los niños de Progresando se declaran más que los niños de las familias pobres que no están en Progresando. Entonces, esos enlaces llevan esa información, hacen ese compromiso de sensibilizar a las familias, pero se mantienen directamente en contacto con ellas también para recordarles lo que son las corresponsabilidades, que si no cumplen, pues se les suspende el subsidio. Y ahí entonces tenemos los supervisores de enlaces, que son ya los responsables de verificar quién no cumplió y quién cumplió. Okay. Doctora, usted habla de las familias pobres que no están en solidaridad. Es decir, el programa no debe de crecer cada año. Sí, el programa ha crecido bastante. Ya estamos en una cobertura de un 87% de los pobres que están censados en el Sistema Único de Beneficiarios. Son pobres extremos. Pobres extremos y pobre moderado, es decir, pobre 1, pobre 2, como los establece SUBEN, que hay, diríamos, una línea muy fina entre lo que es pobreza extrema y pobreza moderada. Entonces nosotros en estos... ¿Utilizan la metodología del Banco Mundial del dólar, de los $2? ¿O usted tiene otra? Combina. Hay una metodología que es el índice de calidad de vida, que es más amplia que la medición por ingresos, que es la que usted menciona. En ese índice de calidad de vida, ¿qué factores juegan? El capital humano, si la familia pues tiene los niños en la escuela, si están asistiendo a salud, pero sobre todo hay un tema fuerte en el componente de vivienda. Es decir, si la vivienda es vulnerable, si tiene el piso de tierra. Entonces, todos esos, diríamos, componentes, todas esas variables inciden en la conformación del índice de calidad de vida. Con ese enfoque que mencionamos anteriormente, el multidimensional. El SUBEN es que registra todo eso. Sí, el Sistema Único de Beneficiarios es quien categoriza quién es pobre, quién no, quién está en pobreza extrema, quién está en pobreza moderada. Entonces nosotros... El mapa de la pobreza. Ellos hacen su categorización partiendo del mapa de la pobreza, es decir, en aquellas zonas donde hay más incidencia de pobreza, pues va a SUBEN a hacer lo que es el censo de pobres y también en los bolsones de pobreza, porque por ejemplo en Naco, que es una zona residencial, pero también hay una zona vulnerable y lo mismo en Arroyo Hondo. Entonces en esos bolsones también SUBEN tiene la incidencia a la hora de categorizar a lo que son los pobres. Doctora, obviamente que ustedes reciben muchas informaciones. Nosotros tuvimos la semana pasada la terrible noticia de los resultados de la prueba PISA. En la parte de educación, que se refleja en cierta forma, porque ustedes recopilan muchos datos, ¿hay algún comentario que quisiera compartir, alguna reflexión en ese sentido con nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos en educación es reducir la deserción escolar, que es, diríamos, una tarea importantísima en nuestro país, porque la calidad también se asocia a esos temas. Entonces, en nuestro país hay casi un 5% de deserción escolar y nosotros, según esta evaluación, estamos dando un golpe contundente a esa deserción escolar. ¿Cómo? Asegurando que los niños y los adolescentes asistan a la escuela. Pero también con la... además le dan el desayuno. Pero sí, ¿se ha logrado reducir esa deserción a partir del programa? Sí, hay un impacto de un 5%. Verificable y según la evaluación. ¿Por qué? Porque se incide con la transferencia monetaria, es decir, con ese apoyo alimentario, sobre todo con el bono Estudiando Progreso, que aporta en media 500, 700 y 1,000 pesos a los hogares por hijo. Por hijo. Sí, eso pues disuade a las familias de mandar a sus hijos a trabajar y en trabajo infantil tenemos también impacto de un 4%. Y en ese sentido, entonces, la deserción se reduce, porque en vez del niño estar trabajando, está en la escuela y gracias a estas transferencias monetarias condicionadas, pues permanece en la escuela, completa su ciclo de escolaridad y llega a la universidad. Esos son estudios también que estamos haciendo para ver el nivel que se logra de completar los años de escolaridad. Y también a lo que es la calidad, hay otras intervenciones que están aportando de la vicepresidencia, como son, por ejemplo, los centros tecnológicos comunitarios que tienen bibliotecas comunitarias, donde los estudiantes van a hacer reforzamiento escolar, a usar las tecnologías de la información y la comunicación también para mejorar sus capacidades. Es decir, que
ese es nuestro aporte y a largo plazo pues se van a ir viendo mejores resultados también en esa prueba que mencionamos. Doctora Soriela, muchísimas gracias por su participación, interesantísimo el estudio, felicitamos a la vicepresidenta y a todo su equipo. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre le transmitiremos a la vicepresidenta pues la invitación a venir al programa. Y nuestros saludos. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Amables televidentes, nos vamos a la recta final del Telematutino 11.